A continuación, veremos el segundo tema de este curso, que es el proceso de investigación en calidad de la atención y seguridad del paciente. Es necesario que en los establecimientos y los sistemas de salud se promueva la investigación de eventos adversos con el fin de encontrar soluciones que permitan mejorar la seguridad de la atención y prevenir posibles daños a los pacientes. La OMS define que la investigación en este rubro de calidad de la atención y seguridad del paciente tiene diferentes facetas. Y todas estas facetas nos generan un ciclo. En este ciclo, que es muy importante entender, lo primero que tenemos que hacer es medir el riesgo o el daño de los eventos adversos. En el segundo rubro es comprender las causas. En el tercero, identificar soluciones. En el cuarto, evaluar el impacto. Y finalmente, trasladar estos nuevos conocimientos a la práctica. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Como vimos en el módulo anterior, tomar en cuenta estos dominios claves en la investigación para la seguridad del paciente y que tiene que ver con las dimensiones de la calidad. Es decir, en cualquiera de estas dimensiones nosotros podríamos realizar investigación. Primero, la seguridad, la efectividad, la atención centrada en el paciente, la eficiencia, la oportunidad o la equidad. La selección del estudio que nosotros vayamos a utilizar va a depender siempre de la dimensión que nosotros vayamos a evaluar, de estas 6 dimensiones que hemos tratado previamente. Va a depender también de las fuentes disponibles. Debemos recordar también que en este aspecto los estudios cualitativos y cuantitativos, perdón, son útiles, pero su utilización, su selección va a depender de la dimensión o del dominio que estemos nosotros eh, en el que queramos intervenir o el que queramos estudiar. Esto debe de llevar necesariamente a mejorar las soluciones que nosotros aportemos al sistema de salud. ¿Por qué es importante investigar? Es indispensable que todos los servicios de hospitalización tengan clara la importancia del reporte de los eventos adversos como insumos para el análisis y la gestión de estos. Y hay muchos temas que nosotros podemos aplicar a la investigación sobre seguridad del paciente. Primero, que la inseguridad de la atención es un problema de salud pública, que esta inseguridad nos puede provocar discapacidad, muerte. Esto puede tener también un impacto familiar y social. Estos eventos adversos son prevenibles en un alto porcentaje y que existe evidencia publicada sobre el impacto y efectividad de medidas y prácticas seguras y que necesariamente, como pudimos ver en el módulo anterior, el invertir en seguridad, el investigar en seguridad puede tener una importante reducción en los costos para los sistemas de salud. Después de la publicación que fue realizada, que habíamos comentado previamente, aquí podemos ver, por ejemplo, desde 1995 hasta el 2004, antes del informe del Instituto de Medicina de Estados Unidos, con la publicación de Rares Humano, cómo se han ido incrementando las editoriales, las cartas, las revisiones, las guías y otras publicaciones tanto financiadas como no financiadas, que hablan sobre la importancia de realizar investigación en seguridad del paciente y cómo éstas han impactado la atención de la salud. ¿Por qué entonces estar insistiendo en que es importante investigar en la seguridad del paciente? Porque es un modo de cumplimiento del principio fundamental de la atención de la salud, que es, ante todo, no hacer daño. Primo uno nocere, es decir, la no maleficencia. Y esto es la combinación compleja de procesos, tecnologías e interacciones humanas
que resultan en un porcentaje de eventos adversos para las y los pacientes y que a través de este principio nosotros podemos reducir la mortalidad por eventos adversos. Tenemos que recordar que tanto los sistemas de salud como la investigación se da en un entorno complejo. En el caso de la complejidad de la atención, como podemos ver en la gráfica, para algún evento que se dé en cuanto a la atención de la salud, va a haber múltiples facetas, múltiples factores que van a influir como los subsistemas, servicios de salud, el tratamiento, la solicitud de estudios, factores propios del paciente, el expediente, el tiempo de atención, la interpretación diagnóstica, los resultados, los controles de calidad, análisis, etcétera. Es decir, en un solo evento pueden intervenir muchísimos factores y esto nos habla de que tanto el fenómeno es complejo de entender como estos factores que tienen que ver con la complejidad de las problemáticas tienen que ser tomados al momento de investigar. La complejidad de un sistema de salud se representa como la multiplicada red de interacciones posibles que pueden tener la atención a la salud y la enfermedad de los ciudadanos en una sociedad determinada. Y bueno, en cuanto a calidad, esto implica que también es un proceso complejo. En esta gráfica publicada por Sánchez en 2021, podemos ver que la calidad de la práctica de la medicina tiene que ver con un alto apego a la lex artis, con un alto apego a la medicina basada en la evidencia o a la práctica basada en evidencia científica, pero también a su vez con un alto estándar de satisfacción de la persona usuaria y su familia y también con un alto nivel de calidez y de humanismo en la atención. Supongamos que tenemos nosotros un tema de infecciones asociadas a la atención que queramos estudiar. En este sistema complejo, podríamos entender nosotros que la infección de la herida quirúrgica siempre puede estar relacionada, por ejemplo, con la asistencia, pero depende de muchos factores, como la vulnerabilidad del paciente, que tendría que ver con su edad, con factores de riesgo, con comorbilidades, con el tipo de cirugía que se realizó, si esta fue limpia contaminada, sucia, contaminada, etcétera, con las circunstancias de la intervención, con la misma técnica quirúrgica que se utilizó, con la preparación higiénica del paciente, la quimioprofilaxis antibiótica preoperatoria, si esta fue adecuada, si no fue adecuada, y en cuanto a la evidencia de su relación con el manejo del paciente, puede todos estos factores tener una total evidencia o una ausencia de evidencia en cuanto a su relación con el resultado final, que es la infección asociada a la atención de la salud. También recordemos que uno de los paradigmas actuales de la investigación, pues es la investigación sistémica, integral y holística. Y esto tiene mucha relevancia en cuanto al concepto de complejidad. ¿Por qué? Porque esto implica que se tiene que trabajar más allá de una sola disciplina. La mayoría de las veces nos quedamos a nivel de multidisciplina o de interdisciplina cuando el paradigma actual en la investigación y en la solución de problemáticas es la transdisciplina. ¿Cómo diferenciar todos estos conceptos? En la disciplina, el objeto de estudio, las herramientas o las metodologías que utilizamos para su resolución es unilateral, es decir, de disciplina a disciplina. En la multidisciplina se da de una disciplina hacia varias disciplinas pero no hay interacción, no hay transformación del objeto del estudio. En la interdisciplina sí se da habitualmente, sin embargo, se da de manera lineal. Algo que podemos ver, por ejemplo, en la transdisciplina es que estas interacciones entre el objeto de estudio, entre compartir herramientas, entre modificar paradigmas, se da entre todas las disciplinas al mismo tiempo y no solo de manera lineal. La transdisciplina
Entonces, es un fenómeno que ha llegado a revolucionar la manera en la que obtenemos conocimiento y en la forma que vamos a resolver los problemas. Bates, en 2009, nos habla de diversas prioridades de investigación en salud pública y nos hace la definición, bueno, la comparación entre países en desarrollo, países en transición y países desarrollados. Algunas de estas ya habíamos visto en algunas láminas previas, pero en cuanto a los países en desarrollo, podemos ver que una de estas prioridades en cuanto a la identificación, desarrollo y evaluación de soluciones localmente efectivas y asequibles. Análisis costo-efectividad, medicamentos falsificados, inadecuada formación, competencias y habilidades, tanto el personal que elabora como el personal de información, atención a la madre y recién nacido, y en cuanto a países en transición, identificación, desarrollo y evaluación de soluciones, al igual que los países en desarrollo, análisis costo efectivo, al igual que en el rubro previo, pero también nos menciona la falta de conocimientos apropiados y transferencia de conocimientos como uno de los principales problemas a investigar en estos países de imprecisión. También, al igual que el rubro anterior, la inadecuada formación en competencias y habilidades y menciona la falta de comunicación y coordinación en los equipos. En países desarrollados, en este orden, tenemos la falta de comunicación y coordinación, los fallos latentes en la organización, la escasa cultura de seguridad y culpabilización, la implementación de estrategias costo efectivas y el desarrollo de mejores indicadores de seguridad que puedan aplicarse a los establecimientos de salud. Es importante reconocer algunas excusas que tenemos en los establecimientos, tanto a nivel directivo como a nivel operativo, para no investigar en calidad. Una de las primeras excusas es que no existe suficiente tiempo o capital humano, que nuestros archivos o expedientes tienen mala calidad, que existe poco compromiso de la alta dirección para la investigación, que no hay profesionales capacitados o que no se tiene el suficiente apoyo para la investigación, que hay resistencia por parte del personal a que se le evalúe o investigue su labor, que no se percibe cuál es el beneficio para las partes, que los resultados del estudio pueden afectar al establecimiento, sobre todo si estos resultados no son los óptimos, que hay desconocimiento del impacto para la práctica clínica, que no se comparte o se cuestiona la metodología y que la política institucional no es la adecuada. Pero también hay muchas razones para sí investigar en calidad. Primero, que la investigación aporta áreas de mejora que van a beneficiar a los pacientes. Que a través de la investigación se conoce la magnitud del problema y se priorizan las acciones a tomar. Que se responde de esta manera a las exigencias de una mejor atención. Que se disminuyen los sobrecostos de la atención, como hemos mencionado previamente. Que no hay mejora continua sin investigación. Que se puede conocer a través de la investigación la epidemiología, la naturaleza y las causas de los eventos adversos, que se requiere fortalecer la investigación y que este proceso de madurar en los establecimientos para que cada vez se realice mayor investigación en calidad, logra sensibilizar de manera secundaria al personal hacia el cambio y hacia una nueva cultura de seguridad. También a través de la investigación se pueden adecuar las políticas en salud, se favorece la comunicación y se favorece la atención centrada en el paciente. Que se generan evidencias también y argumentos para dedicar recursos a la calidad, que permite estar a la vanguardia y tener mayor prestigio tanto a nivel profesional, personal como institucional, que permite también la investigación, el análisis y aplicación metodológica, científica, sistemática y sistémica de los conocimientos obtenidos, y que el conocimiento de las debilidades y barreras organizacionales permiten la mejora continua en los establecimientos. La investigación incrementa el compromiso académico, incrementa la seguridad y la protección del personal de salud y también promueve una cultura de seguridad y el compromiso. Sin embargo, hay que recordar este precepto. Para realizar una buena investigación, se debe elegir bien el método y adaptarlo a las necesidades de la problemática, situación
o condición que queramos mejorar. Dentro del primer punto del ciclo es medir el riesgo o el daño. Existen múltiples eventos adversos en la práctica cotidiana que muchos de nosotros probablemente hemos vivido. Algunos de ellos son los problemas de comunicación entre los profesionales, los problemas de supervisión de nuevos colaboradores en las áreas, los problemas de supervisión del personal en formación, la falta de precisión en la asignación y descripción de las tareas, la inmadurez y fallos latentes en el sistema, los diferentes grados de madurez de cultura de seguridad y diferentes grados también de madurez en la implementación de un modelo de gestión de la calidad. Pero sin embargo, como ustedes pueden ver en esta lámina, pues tenemos identificados los problemas, pero ¿cómo conocer la magnitud del problema, la relevancia del problema? ¿Cuál sería la severidad del problema? Y eso lo podemos hacer nosotros, principalmente a nivel de medición. ¿Qué podemos medir? Los eventos adversos asociados a los cuidados, sus consecuencias como muerte o invalidez, los errores como errores de indicación, retraso en el apoyo, error de medicación, etcétera. Los factores que contribuyen, como los defectos, fracasos o disfunción del sistema, de los procesos, etc. Y de manera general también podemos medir algunos otros aspectos de la realidad de la atención. Como en el caso de un establecimiento, por ejemplo, las consultas, los ingresos, las estancias hospitalarias, los días de estancia, las intervenciones quirúrgicas, los partos, las urgencias, el personal del área médica, el personal de enfermería, el personal paramédico, el personal administrativo y cómo esto se relaciona en estas complejas interacciones para que se den los eventos adversos o los problemas de seguridad. También va a depender de lo que nosotros queramos investigar para saber en dónde vamos a enfocar la intervención. Si queremos enfocar la investigación a nivel del paciente, a nivel de los trabajadores de la salud, a nivel de la estructura, es decir, del lugar del trabajo, o a nivel del sistema y sus procesos. Y en este tenemos nosotros algo que nos puede ayudar para definir muy bien el foco de la intervención a nivel de investigación, que es el modelo organizacional de causalidad de los sucesos adversos, que es, como lo tuvimos anteriormente en algunas de las tablas, primero la organización y la cultura, después los factores que pueden contribuir, después las acciones inseguras y la definición de barreras y defensas. Por lo tanto, para medir el riesgo o el daño, siempre es indispensable que nosotros tengamos muy claro conocer la magnitud del riesgo o del daño, su frecuencia y el tipo de riesgo o de daño que nosotros estamos viviendo en cuanto a la generación de eventos adversos. Y de acuerdo al diseño, pues pueden ser diversos diseños que nos pueden servir para evaluar este posible riesgo o daño. Es decir, los estudios transversales, los estudios prospectivos o los estudios retrospectivos. Sin embargo, hay diversos autores que nos hablan que el diseño transversal es el más recomendado para la investigación en seguridad del paciente, ya que es el más eficiente en tiempo y recursos y se ha demostrado que los estudios transversales son suficientes para sostener un sistema de monitoreo y de seguimiento de indicadores. ¿Cómo medimos? Pues nosotros podemos medir a través de la recolección pasiva de datos o la recolección activa de datos. A nivel de la recolección pasiva de datos, pues nosotros podemos tener sistemas de vigilancia y estos sistemas pueden ser a nivel de notificación o de quejas y demandas. En cuanto a la recolección activa de datos, podemos tener nosotros dos rubros, que es la recolección sistemática y la recolección no sistemática. En cuanto a la recolección sistemática, podemos nosotros utilizar el método cuantitativo o el método cualitativo. Y en el método cuantitativo podemos revisar nosotros los disparadores, que son los triggers, la revisión de historias clínicas, realizar auditorías a los sistemas o los procesos. Y a nivel del método cualitativo podemos hacer observaciones directas y
el, el estudio de diversos aspectos de investigación desde el punto de vista cualitativo requiere necesariamente que el personal esté entrenado, capacitado y que tenga la habilidad de realizar la investigación cualitativa porque implica otros aspectos que no solo son medir a través de números o de estadígrafos. En cuanto a la recolección no sistemática, estos pueden ser las visitas de seguridad, grupos focales, las rondas de seguridad, el análisis profundo de las causas y también podemos tener escenarios o simulaciones. ¿Qué ventajas tiene la metodología cualitativa y la metodología cuantitativa? Eh, la metodología cualitativa tiene como objetivo una descripción completa y detallada del fenómeno que estamos estudiando. El investigador tiene una idea abstracta sobre lo que se investiga, es más eficaz para generar hipótesis. Los resultados que nos puede dar son resultados conceptuales que nos pueden servir para desarrollar otras investigaciones en adelante y también nos facilita la comprensión de la comprensión del evento, la comprensión del fenómeno, pero este resultado desgraciadamente no siempre es generalizable. En cuanto a la metodología cuantitativa, se analizan las características de un grupo y se busca la inferencia apoyándose en modelos estadísticos. En esta, el investigador tiene una idea precisa de lo que se pretende investigar. Esta metodología es eficaz para contrastar hipótesis, nos permite tener resultados cuantitativos, es decir, numéricos, y se representan a través de estadígrafos, y a diferencia de la cualitativa, esta sí es inferencial, aunque a lo mejor no nos da detalle del fenómeno. Hay diversas cuestiones clave para investigar en seguridad del paciente. Primero, tenemos que ver cuál es la población objetivo o la población diana en la que queremos nosotros investigar. Después de esta población de estudio, ver si el estudio por las características de la población, por la accesibilidad a la población, es viable. Después, en cuanto a la población, la pregunta de investigación. En cuanto a los participantes, si estos participantes nosotros tenemos los suficientes o no va a existir pérdidas o los pacientes se pueden perder durante el estudio. En cuanto a la población elegible, ¿cuáles son los criterios de inclusión, exclusión o de eliminación que nosotros podemos definir para este estudio? Y en cuanto a la muestra, pues el tipo de muestra que va a corresponder, obviamente, dependiendo de la metodología que nosotros elijamos y el tamaño de la muestra. En cuanto al objetivo de la investigación en seguridad del paciente, va a depender qué es lo que nosotros queremos hacer. ¿Queremos cuantificar? ¿Queremos monitorear o queremos comprender el fenómeno? Para estudios de prevalencia solamente podemos cuantificar. Para estudios longitudinales podemos cuantificar y realizar el monitoreo. En el caso de que nosotros estudiemos el evento o el fenómeno a través de entrevistas, las entrevistas habitualmente solo nos permiten comprender el fenómeno. Si nosotros queremos hacer análisis causal de eventos centinela, estas herramientas nos permiten comprender el fenómeno. Sin embargo, cuando nosotros realizamos el análisis de grupos focales, este no solo nos va a permitir comprender, sino también monitorear. Existen diversas fuentes de información en cuanto a el estudio de eventos adversos. Alguna de estas puede ser la historia clínica del paciente, los sistemas de notificación y registro, las bases de datos electrónicas que puedan tener los establecimientos y la observación directa o las encuestas. Estos métodos de estudio eh, pueden en determinado momento implicar mayor necesidad de recursos, de tiempo, de disponibilidad de la documentación derivada de estos, implicar cargas en el equipo de trabajo y de un modo u otro nos puede dar diferente información de los participantes. En esta lámina podemos ver los diferentes pormenores que hay en cuanto a los recursos, el tiempo,
la disponibilidad de documentación, la carga de trabajo del equipo, la información de participantes. Y tenemos, por ejemplo, que en cuanto a las historias clínicas, a la revisión de historias clínicas, se requieren pues, recursos y mayor tiempo en relación a los grupos nominales o la observación directa, pero la disponibilidad de documentación es mayor, aunque la información de los participantes puede estar muy limitada porque solamente nosotros vamos a consultar lo que ya se encuentra en la historia clínica. A diferencia de las entrevistas, que los recursos y el tiempo pueden ser pues mayores, sin embargo, la información que nosotros podemos obtener en una entrevista o en un grupo nominal o por observación directa del fenómeno puede ser mayor a que solo revisemos eh, historias clínicas o algún documento que ya se encuentre escrito. Existen diversas fuentes de datos para el estudio de los eventos adversos y esta puede tener sus ventajas o sus desventajas. En cuanto a las autopsias verbales o sesiones anatomoclínicas, en cuanto a sus ventajas, pueden sugerir fallos latentes de lo que nosotros revisamos. Habitualmente esta metodología es bien aceptada por los profesionales. Sin embargo, dentro de sus desventajas, puede existir el sesgo retrospectivo, puede haber errores de diagnóstico que ya estén anotados previamente y se utilizan pocos sin seleccionar al azar. En cuanto al análisis de demandas y reclamaciones, aportan otras perspectivas al estudio de los eventos adversos. Pueden detectar también fallos latentes, sin embargo, el sesgo retrospectivo, el sesgo de notificación y fuentes de datos poco estandarizadas y la variabilidad legal y normativa de los diversos documentos en cuanto a las reclamaciones y demandas es alta. En el sistema de notificación de errores, estos también pueden detectar errores latentes. Habitualmente estos los pueden detectar a través del tiempo y aportan perspectivas diversas también. Pero habitualmente la información que se obtiene de los sistemas de notificación son rutinarias. No se puede obtener más información de la que ya se encuentra dentro del sistema. Dentro de sus desventajas, pues también puede haber sesgo de notificación o un sesgo retrospectivo. En cuanto al análisis de datos administrativos, utiliza pocos datos que pueden ser disponibles desde el punto de vista clínico, aunque es de bajo costo. Estos datos administrativos pueden ser incompletos, poco precisos o ajenos al contexto clínico que nosotros estamos investigando. En cuanto a la revisión de otra documentación clínica, se pueden utilizar datos disponibles que están específicamente en esos rubros de la documentación que nosotros revisamos, ya sea una nota, un formato, una solicitud, etc. Habitualmente esta metodología es de uso frecuente. Sin embargo, dentro de sus desventajas puede existir sesgo retrospectivo, los costos en cuanto a tiempo y recursos son altos y los datos podrían estar incompletos. En cuanto a los registros médicos electrónicos, son poco costosos, pero permiten el control en tiempo real. También pueden integrar fuentes de múltiples bases de datos. Sin embargo, dentro de sus desventajas, se requiere un esfuerzo inicial cuando estos se diseñan principalmente para que puedan evaluar el mayor número de factores contribuyentes. Pueden incluir entradas de errores que ya estén programados desde su inicio y son poco útiles para detectar fallos latentes porque habitualmente los registros médicos electrónicos ya están rígidos en cuanto a la información que contienen. La observación directa en la atención del paciente puede ser muy precisa, puede ser muy exacta, aporta información no disponible por otras vías, detecta más errores activos que fallos del sistema, pero sin embargo es costosa. También puede haber dificultad para entrenar a estos observadores, sobre todo en qué es lo que nosotros estamos buscando evaluar o detectar. Se puede presentar el efecto Hawthorne, que significa que la visualización por un individuo puede cambiar el fenómeno que nosotros estamos evaluando. También pueden existir problemas de confidencialidad, exceso de información que después no vamos a saber cómo integrar o cómo categorizar para su análisis. Puede haber sesgo retrospectivo, pero es
poco útil para fallos latentes. Y en cuanto al seguimiento clínico, es potencialmente exacto y preciso para el estudio de eventos adversos, sin embargo es costoso y poco útil para detectar fallos latentes. En cuanto a la selección de la metodología para investigación, pues esta va a depender sobre qué queremos estudiar. Si lo queremos estudiar a nivel individual o si lo queremos estudiar a nivel colectivo. A nivel individual, el qué, el por qué y el cómo. Y a nivel colectivo, el qué, el dónde y el cuándo. Y hay diversos aspectos que nosotros podemos integrar en cuanto a esta perspectiva individual o colectiva. Y estos son el análisis, las fuentes de datos, los métodos y las limitaciones. Así, de manera individual, nosotros podemos seleccionar como metodología el estudio de casos, los sistemas de notificación y vigilancia, la observación directa, las quejas, las rondas de seguridad. Podemos hacer análisis de causa raíz, árbol de causas, auditoría de eventos centinela, utilizar el protocolo de Londres y también sesgos de información y de distorsión retrospectiva. Todas estas metodologías principalmente nos ayudan a comprender el fenómeno. A nivel colectivo, hacer el análisis de riesgo, la revisión de historias clínicas, de datos ad hoc, bases rutinarias de datos, administrativas y clínicas, realizar estudios de cohorte, realizar estudios transversales, realizar un estudio de series temporales de indicadores. En este caso, sus limitaciones son sesgos de selección, de confusión y de mala clasificación. Y el objetivo principal de realizar estudios a nivel colectivo es cuantificar y monitorear eventos adversos. Hay diversos tipos de estudio que podemos utilizar nosotros para investigar en calidad y seguridad de la atención. Estos estudios pueden ser observacionales o experimentales. Dentro de los experimentales, quiere decir que nosotros vamos a realizar algún tipo de intervención. Pueden ser los estudios que realizan ensayo clínico controlado, aleatorizado, y pueden ser estos ciego o doble ciego. En este caso de los estudios observacionales, estos pueden ser descriptivos o analíticos. En los descriptivos tenemos los estudios transversales, que son los más utilizados, y en cuanto a los estudios analíticos, los estudios de cohortes y de casos y controles. ¿Cómo saber qué tipo de estudio epidemiológico es el más conveniente para lo que yo quiero estudiar, para lo que yo quiero investigar? Esto va a depender según el conocimiento previo del problema en estudio, es decir, de la fase de la investigación. Va a depender también de la actitud del investigador, es decir, si yo quiero observar o quiero intervenir, realizar alguna intervención. Según exista o no un grupo por que yo pueda comparar la intervención o según exista o no la asignación de individuos en el estudio. También va a depender de la función del tiempo y del seguimiento de los individuos en el estudio, y el diseño condiciona, hay que recordarlo siempre, la validez, la utilidad y el alcance de las conclusiones que se puedan derivar de este estudio. Según el conocimiento previo del problema, los estudios pueden ser exploratorios o explicativos. En los exploratorios, estos estudios son muy útiles en la fase inicial de un problema, del estudio de un problema. ¿Por qué? Porque sirven para generar hipótesis y casi siempre son estudios descriptivos. En cuanto a los estudios explicativos, son útiles para verificar hipótesis generadas en otros estudios por otros autores. Y pueden ser estos a su vez observacionales o experimentales según exista o no una asignación al azar de los individuos que se incluyen en el estudio. Según la actitud del investigador, es decir, que se observe o que se intervenga, estos estudios pueden ser observacionales o experimentales o de intervención. Los observacionales, en estos la naturaleza sigue su curso y el investigador, como dice el término, solamente observa cómo se da el fenómeno y el investigador mide, pero no interviene. Estos estudios pueden ser descriptivos de la frecuencia de una enfermedad o analíticos y pueden relacionarse con otras variables sin que haya asignación al azar de los individuos. Sin embargo, los estudios experimentales o de intervención implican el intento activo de cambiar un determinante del evento en estudio.
y existe aquí sí asignación al azar de los individuos incluidos en este estudio. Según no exista o no grupo de comparación, como lo mencionábamos previamente, si no existe grupo de comparación, habitualmente los estudios son descriptivos. Y estos pueden ser series de casos, estudios de prevalencia, estudios pre-post o de antes y después, estudios de tendencias o de series temporales, estudios de correlación ecológica o estudios de mortalidad. Si existe un grupo control, estos pueden ser experimentales, como ensayos clínicos aleatorizados o ensayos comunitarios, y analíticos, como en el caso de casos y controles o estudios de cohortes. En función del tiempo y del seguimiento de las personas en el estudio, esos estudios pueden ser transversales o longitudinales. En los estudios transversales no hay seguimiento de los individuos y todas las mediciones se van a realizar una vez. Son útiles para describir variables y patrones de distribución, como en el caso de los sistemas de vigilancia. En cuanto a los estudios longitudinales, estos pueden ser con seguimiento retrospectivo, es decir, la información sobre las variables predictoras o causales se recogen una vez que ya se dio el desenlace. Es decir, vemos el resultado y lo que estamos investigando es lo que había antes del resultado. Y los estudios prospectivos, las variables predictoras se miden antes de que se produzcan las consecuencias. Es decir, nosotros empezamos la observación en este momento y vamos a observar a este grupo de individuos hasta que se produzca el evento o consecuencia que nosotros estamos estudiando. En cuanto al estudio epidemiológico de los eventos adversos, como habíamos visto, los estudios que más se utilizan son los estudios transversales, prospectivos y retrospectivos en cuanto a los sistemas de vigilancia. Sin embargo, estos tienen ventajas y algunas desventajas. Los estudios transversales, por ejemplo, son menos costosos, son rápidos y reproducibles, son suficientes para identificar áreas prioritarias de actuación y permiten detectar situaciones de alerta en cuanto a calidad o seguridad de la atención. Sus inconvenientes: no permite seguimiento, son insuficientes para evaluar programas de reducción de riesgo, porque pues, las mediciones solamente se realizan en un momento. En el estudio prospectivo, por ejemplo, sus ventajas, a diferencia del anterior, se cuantifica la incidencia, se determina la magnitud y la trascendencia de esta medición. Son eficaces para evaluar la evitabilidad y detectar alertas y son útiles para evaluar programas de reducción de riesgos, a diferencia de los transversales. Sin embargo, son costosos en el tiempo y recursos y la carga de trabajo es importante tanto para los evaluadores como el equipo de investigadores. Y en cuanto a los estudios retrospectivos, hay una adaptación a la dinámica habitual del trabajo y esto determina su trascendencia. Implican menor carga de trabajo para el equipo asistencial porque la información ya está definida y está integrada en los documentos o en las fuentes de información que nosotros estamos evaluando. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que estos van a ser limitados en cuanto a la calidad de la historia clínica o de los documentos que consultemos. Puede existir sesgo de pérdida de información, sobre todo si estos son incompletos, y puede haber una subestimación de los sucesos. ¿Cómo saber nosotros cuál es el estudio que más nos conviene? Si es prospectivo, si es retrospectivo o si es transversal. Aquí es muy útil la aplicación del modelo epidemiológico para la investigación en calidad y seguridad de la atención. Si nosotros queremos investigar fallos latentes como estudios que tengan que ver con organización, gestión o las condiciones de trabajo como las que aquí se muestran, el estudio más conveniente es el estudio prospectivo. A su vez, si yo quiero estudiar condiciones de trabajo o fallos de actividad o actos inseguros, yo puedo utilizar el método retrospectivo para realizar una investigación conforme a estos dos rubros. Pero si yo quiero estudiar fallos de actividad y en cuanto a sus barreras o defensas,
que produjeron un evento adverso, la metodología más, el método más acorde a lo que yo estoy buscando es el método transversal. De manera general, ¿cómo se analizan los eventos adversos? Se incluyen los pacientes y se dividen los pacientes incluidos y aquellos pacientes que se les hizo un cribado positivo. De estos pacientes con cribado positivo, ¿cuáles fueron falsos positivos y cuáles son los verdaderos positivos? De estos verdaderos positivos tenemos nosotros la posibilidad de estudiar incidentes o eventos adversos como tal y también sus complicaciones. Y de estos eventos adversos, ver cuáles eran evitables y cuáles eran no evitables. En general, es la gran estrategia para analizar los eventos adversos. Y aquí es muy útil los sistemas de vigilancia de eventos adversos. Pero estos sistemas de vigilancia también, no todos nos dan tanta información o no son tan eficaces para detectar eventos adversos. En esta gráfica, que fue propuesta por LEPE desde 1997, por ejemplo, en el autoinforme voluntario, llenado ya sea por los pacientes o por la familia de los usuarios de los servicios, los eventos identificados a través de este método es apenas el 0.2%. Al realizar un examen de pacientes es el 0.7%. Si se realiza un cribado por sistemas computacionales es del 3.8%. Si se revisan las historias clínicas, este se incrementa hasta el 6.5%. Y si se combina, por ejemplo, la revisión de historias clínicas con un sistema computacional, la identificación de eventos adversos puede subir hasta el 10%. Y aquí es muy importante hablar sobre los sistemas de información en seguridad del paciente. Habitualmente los sistemas de información tienen información fragmentada o que se encuentra en diversos subsistemas. Por ejemplo, algunos sistemas de seguridad del paciente ven algunos rubros de atención primaria, otros solamente ven medicamentos, otros ven área de urgencia, otros ven hospitales, otros ven tecnología, otros están orientados solo a vigilancia y control y otros solamente a notificación y registro. Y de todos estos grandes rubros que integran la seguridad de los pacientes, cada uno de estos nos va a dar información diferente. Sin embargo, a nivel de investigación, el investigador necesita integrar la información de todos estos subsistemas, entendiendo, como vimos en el módulo anterior, que los sistemas de salud son complejos y la generación de todos estos eventos adversos, pues, son multidimensionales y son multifactoriales. Recordar que medir a través de la investigación nos va a permitir determinar cuál es la evidencia que la evaluación de dispositivos y tecnologías, sistemas de apoyo para la decisión, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y su gestión, los sistemas de notificación, el análisis de las causas, la comunicación estructurada, el uso de checklists y la mejora de la cultura y la resiliencia, nos va a permitir la investigación determinar cuál es la evidencia de si todo esto que hemos mencionado previamente mejora o no mejora la seguridad del paciente. Y aquí venimos a abordar un tema que es la evidencia científica. ¿Qué significa realmente que exista evidencia suficiente? Al respecto, los ensayos controlados aleatorizados o ECA proporcionan la mejor evidencia sobre la eficacia terapéutica o la eficacia de alguna intervención. Pero uno de los grandes problemas de estos ECA es que no sabemos determinar o no hemos determinado hasta dónde nos sirven para evaluar resultados de la introducción de nuevos sistemas o modificaciones a los sistemas de notificación, los cambios organizacionales o los cambios conductuales en cuanto a cultura en los establecimientos. Por ejemplo, también la utilidad de la quimioprofilaxis quirúrgica y su aplicación y su percepción por las personas. Sin embargo, en seguridad del paciente, como en otros campos de la investigación, la evidencia aceptable tiene poco que ver con el tipo de estudio y mucho con la comprensión clara de la finalidad y la naturaleza
de los objetivos de la investigación. Y aquí me voy a detener un poco. Es importante recordar este último precepto. Más que el tipo de estudio, la selección del tipo y la metodología y el diseño de cada uno de estos estudios depende de la finalidad y de la naturaleza del objetivo de investigación. En el segundo rubro, tendremos que empezar a comprender las causas de los problemas de seguridad de la atención. En esta gráfica podemos ver el estudio NEAS del 2005 y cómo la naturaleza del problema de seguridad está relacionada con la medicación hasta en el 37.4%, la infección relacionada con la existencia hasta el 25.3%, los relacionados con un procedimiento hasta en un 25%, los relacionados con los cuidados en un 7.6%, relacionados con el diagnóstico en un 2.7% y otros eventos adversos en un 1.8%. Más adelante, en el estudio que se realizó en Argentina, Costa Rica, Colombia, México y Perú, que fue el estudio IBEAS, por su parte, tenemos los relacionados con infecciones nosocomiales en un 37.9%, relacionados con procedimientos 26.6%, relacionados con los cuidados 13.16%, relacionados con la medicación 9.22%, relacionados con el diagnóstico 6.29% y otros eventos adversos 3.5% y pendientes de especificar 3.1%. Si ven ustedes en nuestro de España y en nuestro de Latinoamérica, los eventos adversos pues cambian. Sin embargo, quiero enfatizar esto. ¿Cuál es el impacto? Y de este, ¿cuál es el impacto? Se derivaría la siguiente pregunta. Si nosotros ya conocemos el evento adverso, entonces, ¿qué lo origina? Si nosotros ya conocemos el evento centinela, ¿qué lo origina? Si conocemos la situación de inseguridad de la atención, entonces es útil que nosotros identifiquemos qué factores contribuyeron a que esto sucediera. Y estos factores, según la OMS, pueden ser sistémicos y organizacionales, tecnológicos, humanos y comportamentales relacionados con el paciente y factores externos, tal y como vimos en las primeras gráficas, donde analizamos cada uno de los eventos adversos conforme a las tablas que estuvimos conociendo en el módulo anterior. En cuanto a los factores sistémicos y organizacionales, puede ser, por ejemplo, la complejidad de las intervenciones clínicas, los procesos y procedimientos incorrectos, alteraciones en la coordinación del flujo de trabajo y la atención, limitación de recursos, cantidad inadecuada del personal, competencias, habilidades, etc. Dentro de los factores tecnológicos, los sistemas de información en salud, las historias clínicas electrónicas, sistemas de administración de la medicación, etcétera. Dentro de los factores humanos y comportamentales, la mala comunicación entre el personal de salud, mala comunicación en los equipos, falta de trabajo en equipo, cansancio, síndrome de desgaste, etcétera. Los factores relacionados con el paciente, poca cultura de salud, falta de apego terapéutico, factores intrínsecos al paciente y dentro de los factores externos, ausencia de políticas, incoherencia normativa, presiones económicas y financieras. Y ya teniendo esta distribución de los factores que contribuyen a cada evento adverso, podemos entonces terminar de entender toda la información que venía en las tablas del módulo anterior. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo los estudios, la investigación en calidad y seguridad de la atención nos puede ayudar a comprender los factores. Por ejemplo, en el proyecto IDEA relacionado en 2004, que se relacionó en cuanto a la incidencia de eventos adversos en 58 hospitales de 5 países de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú, tenemos un estudio similar a la estrategia que nosotros analizamos previamente. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver en esta tabla del lado derecho la relación del evento adverso con los factores de riesgo intrínseco. Y esto de un modo u otro, si leemos el estudio IDEA, vamos a ver cuáles son
estos factores de riesgo intrínseco y cómo afectaron para que se produjeran eventos adversos y de un modo u otro nos da una aproximación a entender el fenómeno. En cuanto a los pacientes también que cometen errores con la medicación, tenemos este autoestudio realizado por Mira y colaboradores en el 2012. Y en este caso podemos ver nosotros cómo la confianza en el médico, quedarse con ganas de preguntar sus dudas o sobre si el médico le da información suficiente, puede estar relacionado o no con la presencia de un evento adverso. Al respecto del estudio APEAS realizado en 2012, tenemos algunos eventos adversos, como son los efectos, eventos adversos en cuanto a errores en la medicación, un peor curso evolutivo, infecciones nosocomiales, etcétera. Como mencionamos previamente, una de las metodologías que nos permiten eh, estudiar los eventos adversos en la parte individual, es decir, mediante el análisis de un caso en particular. Uno de ellos es el análisis de causa raíz. Este es una metodología sistemática y comprensiva que nos permite identificar fallas en los procesos de atención y los sistemas hospitalarios de los establecimientos que podrían no ser aparentes en forma inmediata, pero que pudieron haber contribuido a la ocurrencia de un evento adverso. Esta metodología de análisis causa-raíz nos permite, pues, analizar qué sucedió, por qué sucedió, cómo prevenir, que esto es algo muy importante, cómo prevenir que vuelva a ocurrir y cómo saber que estas acciones mejoran la seguridad de la atención. Al respecto del estudio anterior, que es específicamente el estudio APEAS, esta, eh, esta lámina pues, nos puede permitir a través del análisis causa-raíz, es decir, de este formato de Ishikawa o de espina de pescado, conocer cómo se interrelacionaron o cómo se produjeron estas dinámicas, interacciones entre los factores para que se ocurrieran los eventos adversos. En este caso, los errores de medicación del 45%, los errores de gestión, de diagnóstico, de comunicación y de cuidados. En este caso, si podemos ver dentro de las espinitas de este pescado, los errores de medicación. Algunos de los factores fue falta de la adherencia al tratamiento, omisión, dosis, medicación o vacunas, dosis incorrectas. En cuanto a la gestión, citación errónea, listas de espera prolongadas, problemas con las historias clínicas informatizadas. En cuanto a los errores de diagnóstico, retrasos, errores de diagnóstico, retrasos en la derivación o la interconsulta a unidades especializadas, en los errores de comunicación, las barreras culturales, problemas a nivel de los equipos, ya sea médico-médico, enfermera-médico, enfermera-paciente, etcétera. Y en cuanto a los cuidados, manejos inadecuados en cuanto al paciente, a la técnica, a los catéteres o la manejo inadecuado de los signos de alarma. En cuanto también a los factores contribuyentes, tenemos en el estudio realizado por la Joint Commission, en este análisis de causas raíz de los eventos Centinela desde 2004-2013, tenemos, por ejemplo, que estos eventos Centinela están relacionados a factores muy específicos. Por ejemplo, el factor humano en un 72%, de errores de comunicación en un 63%, liderazgo en un 62%, de evaluación y monitoreo en un 57%, y otros con un poco menor de incidencia como manejo de información, ambiente físico, planeación del cuidado, continuidad del cuidado, medicación o cuidado quirúrgico.
En cuanto a este estudio, que es el estudio EPIN, realizado en el 2023, en este estudio de prevalencia de infecciones nosocomiales en España es muy interesante. Podemos relacionar algunos de los eventos adversos, en este caso específicamente infecciones asociadas a la atención de la salud, con algunos factores de tipo intrínseco y factores de tipo extrínseco. Como en el caso, podemos relacionar esta columna de prevalencia de pacientes con alguna infección relacionada a la atención de la salud. Esta proporción, por ejemplo, en el caso de insuficiencia renal crónica, hasta en un 11.85%, inmunodeficiencia en el 13.17% y úlceras de decúbito hasta en el 20.66%. En este estudio, por ejemplo, solo en este rubro, nosotros podríamos ver que, según los datos que se nos presentan, podemos inferir que uno de los principales factores de tipo intrínseco para la presentación de una infección relacionada a la atención de la salud, pues serían las úlceras de decúbito. En cuanto a la prevalencia de pacientes con alguna IAS adquirida en hospitales de agudos, si se fijan ustedes en la segunda columna, cambia un poco. En este caso también vemos que son insuficiencia renal crónica, neoplasias y úlceras de decúbito, más los factores de tipo intrínseco más relacionados, aunque cambia su incidencia, su prevalencia, perdón. En cuanto a los factores de tipo intrínseco relacionado con alguna infección relacionada a la atención de la salud adquirida en el propio centro, aquí cambia un poco, son las relacionadas a neoplasias, a inmunodeficiencia y a úlceras. Y en cuanto al último rubro, que es prevalencia de pacientes con alguna infección relacionada a la atención de la salud adquirida en el propio centro, pero en un ingreso previo, aquí cambia un poco el panorama, pues los primeros factores son diabetes, neoplasia y de úlcera de decúbito. En cuanto a los factores extrínsecos, podemos ver en este caso de prevalencia de pacientes con alguna infección relacionada a la atención de salud, los más relacionados son los catéteres vasculares centrales, los catéteres urinarios y la intubación. Y estos también cambian en la prevalencia de pacientes con alguna IRAS adquirida en el propio centro, pero en un ingreso previo, cambia principalmente a catéteres vasculares periféricos, catéter vascular central y catéter urinario. Este estudio es muy importante porque nos permite ver toda la amplia gama de presentaciones de una infección asociada a la atención, ya sea que se produzca por primera vez o sea la causa de un reingreso o sea también la causa de un reingreso, pero que ya tengamos nosotros el antecedente de esta infección relacionada a la atención de la salud y nos permite identificar a su vez cuáles son los principales factores de riesgo, tanto en pacientes a nivel general como en pacientes en algún tipo de esta modalidad de IAS. Y por lo tanto, al conocer nosotros los factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, podríamos tomar pues decisiones informadas más eficientes y más efectivas para la prevención de infecciones relacionadas a la atención en salud. Sin embargo, hay otras metodologías que también nos pueden permitir analizar estos eventos adversos, estos problemas de seguridad en la atención. Uno de ellos es el estudio de modo y efecto de falla, AMEF, y esta es una herramienta de mejora de procesos proactiva, sistemática y de trabajo en equipo que nos va a permitir rediseñar un proceso para evitar fallas o errores antes que estos ocurran. ¿Cómo funciona? Primero se determinan las funciones o el proceso del servicio a analizar. Después se hace el análisis del modo potencial del fallo. Posteriormente se realiza el análisis del efecto del fallo potencial. Después se analizan las causas del fallo potencial, se realizan también los métodos de detección y se hace un cálculo del número de prioridad de cada riesgo. Se especifica un plan de acción,
se hace el cálculo del número de prioridad de cada riesgo que se recalcula conforme a lo que nosotros establecimos previamente y vemos si este cálculo es aceptable. Si es aceptable, se finaliza el proceso. Si no es aceptable, se vuelve otra vez a establecer un plan de acción. Este AMEF o método y efecto de falla nos permite determinar la gravedad o severidad del evento, que en el caso de esta herramienta le vamos a dar de 9 a 10 puntos si es muy alta o el evento es catastrófico, es decir, que puede causar la muerte o incapacidad permanente o mayor. Si es alta o evento mayor, se le dan 7 a 8 puntos, lo que significa que la incapacidad es temporal o permanente menor con alta insatisfacción del paciente. Se le da la categoría moderada, es decir, de 4 a 6 puntos, si puede corregirse y su impacto sobre el paciente es mínimo y causa insatisfacción. Si se considera que esta es baja, se le dan de 2 a 3 puntos y lo que implicaría que apenas es perceptible para el paciente, es irrelevante y fácil de corregir. Y si es muy baja o de evento menor, se le da solamente un punto y esto significaría que es imperceptible para el paciente y sin impacto. En cuanto a frecuencia o probabilidad de ocurrencia, se les da prácticamente los mismos puntajes, pero aquí se divide si es muy frecuente, de 9 a 10 puntos, si es frecuente, de 7 a 8 puntos, moderado u ocasional, de 4 a 6 puntos, bajo o raro, de 2 a 3 puntos, e improbable o remoto, de 1 punto. Y si hay probabilidad de no detección, si es muy alta, de 9 a 10 puntos, si es alta, de 7 a 8 puntos, moderada, de 4 a 6 puntos, baja, de 2 a 3 puntos, y muy baja, de 1 punto. El resultado de la suma de las tres categorías, que es gravedad, frecuencia o ocurrencia y probabilidad de no detección, corresponde al número de probabilidad de riesgo. Y aunque no se establece un criterio de clasificación de tal número, un número de probabilidad de riesgo inferior a 100 no requerirá intervención, salvo que la mejora fuera fácil de introducir y se contribuyera de este modo a mejorar los aspectos de la calidad y de seguridad en los procesos de trabajo. Otra de las metodologías son las rondas de seguridad. Doctora, doctora, Sí, ¿me dígame, escucha? doctor. Sí, sí, le escucho. No sé si se ve la pantalla cortada, a mí se me está No, yendo, no se ¿no? ve bien. Sí, yo la No, veo perfectamente bien. a mí me aparecen todos los comandos. Es su computadora. Después de un rato de tanto exponer, a veces así se traba. Es una Mac, ¿no? No es PC. Pero Mm, usted no lo ve, o sea, no, no se está grabando. no, eso no. Se ve bien. Acá se ve bien. Ujú. Todo normal. Ok, entonces le sigo. Sí. Las rondas de seguridad son una herramienta operativa que permiten conocer la adherencia a las buenas prácticas, nos ayudan a identificar riesgos e incidentes en seguridad del paciente y permiten de manera eficiente implementar acciones de mejora. Las rondas de seguridad como tal es una visita planificada de la alta dirección, es decir, de los directivos, hacia un área específica o concreta de los establecimientos o de los servicios. ¿Cuál es el objetivo de estas rondas de seguridad? Demostrar el compromiso directivo con la seguridad del paciente. Establecer líneas de comunicación directa entre los directivos y los profesionales en temas de seguridad del paciente, también de un modo u otro, permite que el personal directivo y operativo aprenda de seguridad del paciente y promueva la notificación de incidentes y eventos adversos, promueva y mejore la cultura de seguridad y se establezcan entonces soluciones locales para minimizar el riesgo. ¿Cuál es la metodología de trabajo de las rondas de seguridad? En esta, la alta dirección convoca a todos los miembros del equipo, se selecciona el área o servicio que se va a visitar, se comunica a esa área que se realizará una ronda de seguridad
El equipo se va a trasladar a ese servicio y la alta dirección va a presentar a todo ese equipo y se distribuyen las actividades a supervisar que se han seleccionado previamente en todos los miembros de ese equipo. Cuando se finaliza la ronda y se tienen hallazgos específicos, se levanta un acta donde se constan las prácticas inseguras que se observaron, los compromisos que se asumen, los plazos para modificar estas desviaciones o estos incumplimientos en cuanto a la normatividad y es firmada por todos los participantes. Se entrega una copia de esta ronda de seguridad mediante su acta a la persona jefe del servicio o a otra persona que en su momento sea la persona titular de la unidad, del departamento o de la jefatura, etcétera, y se da una copia al área de calidad, que es la que se va a encargar de realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos. Otra de las herramientas que nos sirven mucho para el análisis individual de eventos adversos es el protocolo de Londres. El Protocolo de Londres es una guía para gestionar riesgos en salud y facilitar una investigación de los eventos adversos que haya podido tener lugar durante la asistencia clínica. Todas estas metodologías o todas estas herramientas nos permiten, o su objetivo principal es realizar acciones para evitar futuros incidentes o eventos adversos. ¿Cuál es la metodología del Protocolo de Londres? Identificación y decisión de los temas que se van a investigar. Se selecciona el equipo investigador que es indispensable que este personal que va a integrar el equipo sea personal con un amplio expertise en calidad y seguridad de la atención. Se obtiene y se organiza toda la información del evento adverso, se analizan las circunstancias para identificar los factores que contribuyeron o tuvieron un impacto para predisponer a que se presentara este evento adverso. Se revisa la cronología del evento, se identifica la acción o las acciones inseguras, se analizan todos los factores contribuyentes y finalmente se elaboran recomendaciones y se definen planes de acción para prevenir futuros incidentes. En el tercer punto del ciclo encontramos identificar las soluciones. Una vez que hemos medido y que hemos evaluado el impacto, hay que identificar qué soluciones podemos ofrecer. Es importante enfatizar que invertir en seguridad del paciente, como hemos visto en otros módulos, permite obtener mejores resultados en salud, permite reducir costos relacionados con los daños a los pacientes, mejora la eficiencia de los sistemas de salud y fomenta la confianza de la población en ellos. En cuanto al identificar específicamente soluciones para estos eventos adversos, hay que enfatizar que los estudios sirven para identificar estas soluciones a las problemáticas, situaciones o condiciones por mejorar. Al respecto, la OMS nos insta a identificar estas soluciones para velar porque el personal directivo se comprometa con el aumento en la seguridad de la atención y se cree una filosofía de trabajo que la priorice. Que se potencie la seguridad en el lugar de trabajo y la inocuidad de los procesos clínicos y quirúrgicos. Que se mejoren las actitudes de los trabajadores de salud. Que se potencie la comunicación y el trabajo en equipo. Que se tengan en cuenta las opiniones de los pacientes y sus familiares a la hora de formular políticas, realizar estudios y tomar decisiones en común. Establecer sistemas también para notificar los incidentes relacionados con seguridad de los pacientes a fin de aprender de ellos e introducir continuamente mejoras. Hay algunas iniciativas de mejora ante estos problemas universales de la seguridad del paciente y que tienen que ver en estos rubros específicos: de higiene de manos y prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, la cirugía y anestesia segura, errores en la medicación, pacientes por la seguridad de los pacientes, personal calificado y la cultura de seguridad. Al respecto, en México, dentro de estas iniciativas de pacientes por la seguridad de los pacientes, se encuentra actualmente operativo una red mexicana de pacientes por la seguridad de los pacientes que apoya mucho a la Secretaría de Salud y a todas las organizaciones de salud a nivel público y privado. También se han establecido
acciones dentro de los 5 momentos para la higiene de manos. Y al respecto podemos ver nosotros en esta lámina algunas carteles que se han relacionado en cuanto a la campaña anual de higiene de manos y específicamente en los 5 momentos para la higiene de manos, y que estos pueden ser consultados en la página de la Dirección General de Calidad de Educación y Salud. Encontrando estas soluciones y analizando los factores que vimos previamente, podemos también empezar a hacer recomendaciones como, por ejemplo, retirar los catéteres innecesarios, utilizar catéteres solo cuando estos sean indispensables, utilizar el catéter correcto, usar protocolos para la inserción y el cuidado apropiado del catéter y retirar los catéteres cuando estos no sean indispensables. Al respecto, también habíamos comentado previamente los errores de medicación. En este aspecto, una de las soluciones que ha establecido la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pues es esta parte de generar lineamientos o documentos que permitan disminuir los errores de medicación con los medicamentos o los medicamentos tipo LASA, es decir, aquellos de aspecto o de sonido similar. En este aspecto, en este documento podemos encontrar la siguiente información. Uno de los errores que puede haber más frecuentes en cuanto a errores de medicación es por la similitud del envasado con el mismo principio activo, con la similitud fonética u ortográfica del nombre comercial, la similitud fonética u ortográfica del nombre comercial con distinto principio activo. Las partes del nombre comercial idénticas con idénticos principios activos. Partes del nombre comercial idénticas con distintos principios activos y similitud entre nombres genéricos de los principios activos. También en cuanto a cirugía y anestesia segura, se ha fortalecido y se ha difundido entre todas las instituciones del sector la lista de verificación de la seguridad de la cirugía. También es importante resaltar el déficit de personal sanitario cualificado, que también es un elemento que tiene que fortalecerse. Se estima que en 57 países existe un déficit de 2.4 millones de médicos, enfermeras y parteras tradicionales. Esto principalmente en África y Asia. Hay déficit de 10 millones de médicos para 2030, según el Foro Económico Mundial. Y en México, según datos de la Secretaría de Salud, hay un déficit de médicos especialistas de 154.786 para poder alcanzar la recomendación internacional de 230 por cada 100.000 habitantes. El déficit de médicos generales es de 32.832, y esto es importante porque se debe de reconocer, como hemos visto en todas las tablas previas de factores relacionados a eventos adversos, que la fatiga y la presión asistencial incrementan el riesgo de error. En este caso, una guía para identificar soluciones es esta. Primero, identificar si la solución ha sido estudiada previamente o la solución no ha sido estudiada con anterioridad. Si la solución aún no ha sido identificada a este problema de seguridad de la atención, se pueden utilizar ensayos pre-post. Ensayos controlados aleatorizados, ya sean dobles ciegos controlados o con aleatorización grupal. Si el problema de calidad y seguridad de la atención aún no tiene una solución identificada, se debe establecer cualquiera de estos estudios con esta metodología. Pero si la solución ya ha sido identificada y lo que queremos es mejorar la eficacia y la eficiencia de estas prácticas, por ejemplo, la aspirina para pacientes después de un infarto, antibióticos para neumonía, lavado de manos con diferentes soluciones antisépticas, uso de diferentes soluciones antisépticas en cirugía, etcétera, lo mejor es realizar un ensayo controlado aleatorizado. Y tomar en cuenta también que los estudios que nosotros utilizamos para identificar estas soluciones o para establecer recomendaciones tienen diferentes peso en cuanto a la evidencia, a la jerarquía de su evidencia, en cuanto al peso de su evidencia científica. En la punta
de esta evidencia, es decir, la mejor evidencia disponible es aquella que nosotros obtenemos de las revisiones sistemáticas. Después de ellos, los ensayos controlados aleatorizados. Después de ellos, los estudios de cohortes, los estudios de casos y controles, las series de casos y reporte de casos, y al final, con muy poca jerarquía de evidencia, las editoriales o las opiniones de expertos. Y esto nos lleva a entender el siguiente concepto, que es un concepto de práctica segura, que es el tipo de proceso o estructura cuya aplicación reduce la probabilidad de eventos adversos relacionados con la atención de la salud. En esta lámina podemos ver las prácticas seguras con alto grado de evidencia se han derivado de esta búsqueda de soluciones tras las investigaciones en seguridad del paciente. Las voy a mencionar a continuación. La primera es profilaxis para la prevención de la trombosis profunda en pacientes de riesgo, el uso perioperatorio de beta bloqueadores para la reducción de la morbimortalidad, el uso de barreras estériles durante la colocación de catéter venoso central para evitar infecciones, el uso apropiado de profilaxis antibiótica en los pacientes quirúrgicos para prevenir las infecciones postoperatorias, el consentimiento informado, la aspiración continua de secreciones subglóticas para evitar la neumonía asociada a la ventilación mecánica, el uso de colchones especiales para la prevención de úlceras por presión, el autocontrol del paciente ambulatorio para la anticoagulación adecuada, el aporte nutricional adecuado con un énfasis particular en aquellos pacientes críticos y quirúrgicos, el uso del ultrasonido como una guía para la inserción de líneas centrales para evitar complicaciones como lo es el neumotórax, y el uso de catéteres venosos centrales impregnados de antibióticos para evitar las infecciones asociadas a catéteres. Sin embargo, quiero enfatizar en esta lámina cómo las prácticas seguras con alto grado de evidencia científica se han ido incrementando debido a una mayor investigación en calidad y seguridad de la atención. Por ejemplo, tenemos en cuanto... ay, ya me volví a equivocar. Vuelvo a empezar. En cuanto a No las se, ay, perdón, no se preocupe, doctor. Adelante. Ya no puedo pasar de esto. Ya una. En cuanto a las prácticas seguras con alto grado de evidencia, podemos mencionar las siguientes. La profilaxis para la prevención de la trombosis venosa profunda en pacientes de riesgo, el uso perioperatorio de beta bloqueadores para la reducción de la morbimortalidad, el uso de barreras estériles durante la colocación de catéteres venosos centrales para evitar las infecciones, el uso apropiado de profilaxis antibiótica en los pacientes quirúrgicos para prevenir las infecciones postoperatorias, el consentimiento informado, la aspiración continua de secreciones subglóticas para evitar la neumonía asociada a la ventilación mecánica, el uso de colchones especiales para la prevención de úlceras por presión, el autocontrol del paciente ambulatorio para la anticoagulación adecuada, el aporte nutricional adecuado con énfasis en pacientes críticos y quirúrgicos, el uso del ultrasonido como guía durante la inserción de líneas centrales para evitar complicaciones como el neumotórax, y el uso de catéteres venosos centrales impregnados con antibióticos para evitar las infecciones asociadas a catéteres. También quiero enfatizar cómo estas prácticas seguras con alto grado de evidencia científica se han ido incrementando en las últimas décadas debido a una mayor producción científica en cuanto a la investigación en calidad y seguridad del paciente. Por ejemplo, de estas tres instituciones que podemos ver en la gráfica, podemos ver cómo han cambiado desde 2001 a 11 buenas prácticas, en 2003 a 30 buenas prácticas, en 2010 a 34 y en 2017, según esta agencia, que es la CEMISIUC, que tiene que ver con la atención de pacientes críticos, se identifican 140 buenas prácticas relacionadas con indicadores de calidad. Sin embargo, también en cuanto a las prácticas seguras, se han ido incrementando cada vez más y depende mucho de la institución que las propone. En cuanto a la metodología para su análisis y también en cuanto a la publicación.
En este aspecto, tenemos algunas prácticas que tienen que ver con el liderazgo, con la cultura de la medición, de la realimentación y la intervención, con equipos de trabajo, con mitigación de los riesgos, con consentimiento informado, con cuidados a los cuidadores, que tienen que ver con la fuerza de trabajo de enfermería, con la fuerza de trabajo de estos cuidadores, con el uso de estudios de diagnóstico de manera adecuada, con la prevención de la influenza muy relacionada con con este contexto epidemiológico que tuvimos relacionada eh, hace poco con con la pandemia de COVID-19, pero también hay otros tipos de prácticas seguras que tienen que ver, por ejemplo, con la donación de órganos, con el control glicémico, con la prevención de errores, con el uso de medios de imagen en población pediátrica, con la multiresistencia a antibióticos, con uso racional y adecuado de estos antibióticos y otros medicamentos, entre algunas otras prácticas seguras. Al respecto, la Declaración de Luxemburgo es importante mencionarla, ya que este es un documento elaborado por la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo desde 1997 y constituyó un hito para mejorar la salud y el bienestar de todas las personas. En este se pide crear una cultura centrada en el aprendizaje a partir de incidentes y de sucesos adversos en contraposición a la culpa, al reproche y al correspondiente castigo, y que estos elementos pueden jugar en contra de todo lo que hemos logrado como sistema de salud, como lo veremos un poco más adelante. Finalmente, la cultura de seguridad que nosotros logremos madurar, implementar y madurar en los establecimientos, sigue esta curva de lo patológico, lo reactivo, la fase de cálculo proactivo y creador. En este caso, la investigación en calidad y seguridad de la atención apunta, favorece, robustece una cultura de seguridad creadora, donde la gestión de riesgo siempre es parte integral de lo que se hace en los establecimientos. El siguiente punto es evaluar el impacto. Como hemos visto también en láminas previas, el estudio IBEAS en 2007 realizado en Argentina, Costa Rica, Colombia, México y Perú, tenemos algunos elementos como por ejemplo los eventos adversos en hospitales de Latinoamérica y los principales eventos adversos identificados en México. En Latinoamérica, por ejemplo, las neumonías nosocomiales alcanzan hasta el 9.4%, las infecciones de herida quirúrgica el 8.2%, las úlceras por presión el 7.2%, las complicaciones quirúrgicas del 6.4% y la sepsis o bacteriemia en el 5%. En el caso de los principales eventos adversos en México, las bacteriemias son tan importantes como el 6.9%, las complicaciones por cirugías el 5.6%, al igual que las infecciones de sitio quirúrgico y las neumonías asociadas a la atención de salud hasta el 5.2%. Por su parte, en el estudio ENEAS en 2005, realizado en 24 hospitales, podemos ver diversos tipos de eventos adversos, como aquellos relacionados con los cuidados, los relacionados con la medicación, los relacionados con infecciones asociadas a la atención de la salud, los relacionados con un procedimiento y los relacionados con el diagnóstico. Sin embargo, todos estos datos implican que nosotros evaluemos cuál es el impacto de estos eventos adversos, cuál es el impacto de la falta de calidad en la atención de la salud, cuál es el impacto de la no seguridad en la atención de la salud. Por lo tanto, ello se requiere implementar un programa de seguridad de cada establecimiento que permita una evaluación continua de la cultura de seguridad, que permita la capacitación en la ciencia de la seguridad, que permite la identificación e intervención de los riesgos por parte de todo el personal, de todos los actores de la organización, que permita la implicación de la alta dirección y del personal administrativo y de servicios, que nos permita como organización y como profesionales y como personas aprender de los errores y de aplicar metodologías para la mejora continua. ¿Qué evaluar finalmente si queremos ser un establecimiento de salud seguro?
Primero, los cuidados apropiados, es decir, que los procesos estén estandarizados. Que se identifiquen los daños, es decir, los resultados clínicos. Que se inviertan en el aprendizaje y en la formación de personas para la calidad y para la seguridad de la atención. Que existan políticas y programas de seguridad en los establecimientos y en las instituciones. Que todo esto se haga de conocimiento del personal y se difunda. Que se implementen correcta y eficientemente las acciones esenciales para la seguridad del paciente y las metas internacionales para la seguridad del paciente. Y aquí va a ser muy importante la observación directa. Que se haga un seguimiento a la implementación de todas las acciones de mejora que se definan y sobre todo que se implemente y se madure la cultura de seguridad en todos los niveles. Al respecto, en 2023, el Consejo de Salud en General estableció una actualización de las acciones esenciales para la seguridad del paciente. En este caso, la acción esencial 1, que es la meta internacional 1, corresponde a la identificación correcta de los pacientes. La acción esencial 2, la meta internacional 2, es comunicación efectiva. La acción esencial 3, es decir, la meta internacional 3, implica seguridad en el proceso de medicación. La acción esencial 4, es decir, la meta internacional 4, implica seguridad en los procedimientos. La acción esencial 5, es decir, meta internacional 5, implica la reducción de riesgos de infecciones asociadas a la atención de salud. La acción esencial 6, es decir, la meta internacional 6, implica la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. La acción esencial 7, es decir, prevención, notificación, registro y análisis de eventos adversos, no tiene una meta internacional como tal. Y la acción esencial 8, que es la cultura de seguridad del paciente para la mejora de la calidad de la atención, tampoco tiene una meta internacional, pero es uno de los elementos más importantes según los estudios realizados. Aquí quiero ir con todas esas acciones esenciales que todos, todos estos descriptores de acciones esenciales nos pueden servir para establecer perspectivas de investigación, líneas de investigación y sobre todo para búsqueda de soluciones que nos puedan permitir mejorar los procesos de atención con calidad y cada vez con mayor seguridad. ¿Cómo podemos saber entonces si la atención que entregamos es segura? Esto va a depender, como hemos visto en el módulo previo, es qué es lo que queremos nosotros investigar. Si queremos investigar la frecuencia de los daños, podemos investigar un índice de eventos adversos prevenible o incumplimiento de las acciones esenciales para la seguridad del paciente o de las metas internacionales. Si queremos investigar prevalencia de la atención apropiada, podríamos investigar los incidentes sin daño, el desarrollo, implementación y adherencia a guías de práctica clínica, el desarrollo, implementación y adherencia a las listas de chequeo, la adherencia o el método correcto de lavado de manos. Si buscamos investigar sobre cambios en las prácticas en respuesta al aprendizaje, podemos investigar sobre el cumplimiento de estas acciones esenciales, sobre la realización de cursos de capacitación, la no recurrencia del mismo evento, la implementación o el seguimiento o el cumplimiento de las acciones de mejora, las auditorías de las acciones que se han tomado. Y si queremos investigar en mejora en la cultura de seguridad, podemos evaluar esta cultura de seguridad, sus aspectos de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación, de involucramiento al paciente, la disminución efectiva de los eventos adversos comparado con un periodo anterior o el incremento en el reporte de los mismos. Estos temas de investigación los podemos nosotros enfocar, por lo tanto, a elementos de la estructura del proceso o del resultado en cuanto a la cultura de calidad y de seguridad. Se requiere, por lo tanto, evaluar el impacto de estas acciones de manera objetiva y estandarizada. Y para realizar la evaluación de estos, se tienen que definir específicamente variables operativas o indicadores que nos permitan, tanto a nivel de estructura, proceso o resultado. Así, a nivel de estructura, podemos nosotros evaluar la efectividad de la proporción de médicos especialistas, el acceso las 24 horas a tecnologías especializadas, el número de médicos por paciente, en cuanto al proceso, la tasa de profilaxis antibiótica perioperatoria correcta, la tasa de profilaxis tromboembólica,
el resultado en cuanto a infecciones nosocomiales, tasa de errores de medicación, tasa de reingresos, por solo mencionar algunos. Pero también va a depender mucho a nivel de investigación, desde dónde queremos ver el problema, desde dónde el problema de inseguridad en la atención o del evento adverso o de la dimensión de calidad que nosotros queramos investigar. Por lo tanto, si queremos investigar, por ejemplo, la perspectiva clínica, podríamos hacer un estudio que permita evaluar la disminución de los eventos adversos. En cuanto a la perspectiva del paciente, el estatus de salud subjetivo, el impacto en la calidad de vida, el grado de satisfacción con el servicio recibido, el trato digno y adecuado. En cuanto a la perspectiva social, el incremento en la utilización de los servicios. En cuanto a la perspectiva económica, los costos razonables, los costos de efectividad o los costos beneficio. Y así podemos nosotros determinar realmente cuál es el impacto final. Por ejemplo, en cuanto a cirugía en anestesia segura, tenemos que después de la implementación de la lista de verificación en este estudio de New England, realizado en 2009, pues ver que la tasa de mortalidad después de la aplicación de esta metodología bajó del 1.5% al 0.8%. Y la tasa de complicaciones quirúrgicas bajó del 11% al 7%. Sin embargo, es importante siempre, como nos estamos aquí en México, que nosotros favorezcamos el desarrollo de investigaciones sobre qué tanto ha impactado esto en México para saber no solo nuestro estado basal en cuanto a indicadores, sino también cómo podemos mejorar pues las políticas públicas y también la correcta aplicación de los programas y las estrategias para disminuir los eventos adversos. En cuanto a higiene de manos, en este estudio realizado por Fuentes y colaboradores en 2012, en cuanto a la efectividad de una intervención para la mejora del cumplimiento de la higiene de manos en un hospital de tercer nivel, vemos que después de la intervención se incrementa la correcta higiene de manos, la correcta implementación de la metodología en los servicios de cirugía antes de la intervención del 26.3% al 64.5% post-intervención. En traumatología, del 20.6 al 45.6, en ginecología y urología, del 27.3 al 32.9, y de manera global, del 24.4 al 47.9%, y esto tiene una significancia estadística de una P menor a 0.001. En cuanto a la cirugía, en este estudio, que tiene que ver también con el checklist, este estudio se realizó en 8 hospitales, específicamente de las ciudades de Toronto, Nueva Delhi, Amman, Auckland, Manila, Ifakara, Londres y Seattle. Y en cuanto a la aplicación de esta cirugía salvavidas, podemos ver en los recuadros que pueden ustedes advertir en rojo, las infecciones en sitio quirúrgico, el regreso al área quirúrgica no planeado, las muertes y por cualquier complicación. Y vemos, por ejemplo, que las infecciones de sitio quirúrgico bajaron del 6.2 al 3.4. Y esto también tiene una P significativa menor al 0.001. En cuanto a la reintervención quirúrgica no planeada, del 2.4 al 1.8, con una P significativa de 0.04. Muertes del 1.5 al 0.8, con una P también significativa de 0.003. Y por cualquier complicación de 11 a 7, con una P menor a 0.001. Con relación a errores de medicación, tenemos este estudio que se publicó por Cochrane. De hecho, es muy reciente este estudio. Lo publicaron en 2021 y tiene que ver con la reducción en errores de medicación en un hospital para atención de los adultos. Y aquí podemos nosotros ver estos datos que son muy interesantes. En este caso de esta revisión de Cochrane, nos menciona que el ingreso computarizado de órdenes médicas y sistemas de apoyo para las decisiones clínicas puede reducir los errores de medicación en comparación cuando se utilizan en sistemas de papel.
con un OR de 0.74%. La identificación con códigos de barras de los pacientes puede reducir los errores de medicación, una OR de 0.69. La reducción de las horas de trabajo puede disminuir los errores graves de medicación con un riesgo relativo de 0.83. La retroalimentación sobre los errores de prescripción puede reducir los errores de medicación con una OR de 0.47. Y el sistema de dispensación puede reducir los errores de medicación con una OR de 0.61. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, solo la tasa de errores de prescripción cuando se escribe el tratamiento a mano es del 8%. Los errores de medicación, de manera general, en datos de la OMS, se producen cuando las deficiencias en los sistemas de medicación, el cansancio de los trabajadores, las condiciones inadecuadas del entorno laboral, la falta de personal u otros factores humanos afectan a las prácticas de prescripción, transcripción, dispensación, administración y seguimiento y pueden causar daños e incapacidad grave e incluso la muerte. Vamos a hacer énfasis en algunos estudios también de manera reciente que tiene que ver con cómo nosotros podemos evaluar el impacto. Por ejemplo, en este estudio de Ekman realizado en el 2019, vemos que se evalúa la reducción sostenida de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres con mejora en los paquetes de catéteres o los bundles mediante apósitos de clorhexidina durante 11 años. Es decir, eh, en este estudio se estudiaron desde 2006 a 2018 18.286 pacientes. En este estudio, que estuvo evaluando el uso de apósito de clorhexidina versus la utilización de un gel con clorhexidina, se observó una disminución progresiva pero significativa de las tasas de CLABSI de 1.8 y sin apósitos de clorhexidina a 0.69, perdón. También, en cuanto al siguiente estudio realizado por Tejeda en 2022, se evaluaron tapones de barrera antiséptica en infecciones del torrente sanguíneo asociadas a la vía central. Esta fue una revisión sistemática y un metaanálisis, y en este se pudo observar que los tapones de barrera antisépticos también reducen significativamente el riesgo de eclampsia, con un riesgo relativo de 0.65 cuando se comparó la intervención contra desinfección manual de la prevención de la infección del torrente sanguíneo de la vía central. En este caso, en cuanto a la remoción de pelo a nivel preoperatorio, se evaluó si se realizó una depilación preparatoria de rutina con diferentes métodos, es decir, con máquina, navaja de afeitar o crema depiladora. Y en este caso, en el estudio de Tanner del 2021, se pudo evidenciar que la evidencia de la certeza baja sugiere que puede haber una poca diferencia en el riesgo de desarrollar infección de sitio quirúrgico cuando se compara la ausencia de depilación con la depilación por máquina. Es decir, realmente no hay mucha diferencia sobre si se depila o no se depila. Y la evidencia de certeza moderada sugiere que el riesgo de infección de sitio quirúrgico probablemente aumenta cuando los participantes que se depilan utilizan navaja de afeitar en comparación con ninguna depilación. En este caso, en este siguiente estudio de CEN y colaboradores realizado en 2020, se evalúa el calentamiento preoperatorio, logrando una temperatura corporal de 38 grados centígrados hasta 43 grados centígrados. Y en este se pudo evidenciar el uso del calentamiento preparatorio que se asocia con una disminución significativa de la infección de sitio quirúrgico, con un riesgo relativo de 0.60. También en este artículo realizado por Fowler en 2022, publicado en 2022, se comparó la profilaxis antibiótica perioperatoria liberal, es decir, más de una sola dosis, versus restrictiva, es decir, menos o ninguna dosis. Y en este caso se pudo observar que la infección de sitio quirúrgico se produjo hasta un 5.1%. Y en este caso se pudo ver que cuando se utiliza una metodología restrictiva en el uso de antibióticos a nivel de profilaxis, el riesgo relativo es de 0.72.
Y en el caso, hay un pequeño beneficio de la profilaxis en 161 ensayos evaluados que compararon con ninguna profilaxis a solo utilizar una dosis antibiótica, es decir, una o más, el riesgo relativo fue de 0,58. El siguiente punto es trasladar los conocimientos a la práctica. Nosotros habitualmente ya tuvimos nuestra problemática. Definimos que era necesario realizar una investigación en calidad. Vimos que era necesario medir. Después de medir, evaluamos cuáles eran los factores. Y después de que evaluamos cuáles eran estos factores, evaluamos ya cuál es el impacto de todos estos factores. Ahora en el siguiente paso es necesario que traslademos todos estos conocimientos a la práctica. Es decir, todo este nuevo bagaje de conocimientos que hemos obtenido de la investigación en calidad y seguridad de la atención, se requiere que sea aplicable a todos los sistemas de atención. Y así entonces, después de todos estos estudios que se han realizado en calidad y seguridad, tenemos este ejemplo de Badia en 2019, como toda esta evidencia, toda esta medición, toda esta evaluación de los factores y el impacto que estos tienen para demostrar si es una práctica segura o si hay algún grado de evidencia suficiente para que nosotros podamos sustentar que estas intervenciones realmente aumentan la calidad, aumentan la seguridad y disminuyen los eventos adversos. Este es un ejemplo muy claro sobre cómo estas medidas de prevención de la infección de localización quirúrgica en general logran establecerse a nivel de un documento de posicionamiento, como en el caso de la Asociación Española de Cirujanos, en el cual se realizó una revisión crítica de la evidencia científica y las más recientes guías internacionales y se seleccionan las medidas de prevención de la infección con mayor grado de evidencia científica y se facilita su aplicación en los servicios de cirugía. Las medidas con más evidencia que ellos mencionan para la prevención de infección en el sitio quirúrgico es la ducha preparatoria del paciente, el lavado de manos del equipo quirúrgico, la profilaxis antibiótica adecuada, la no eliminación del vello, la antisepsia de la piel, la normotermia, la normovolemia y la normoglucemia. Es decir, ahora hay que ver cómo lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a llevar esto a la práctica. En este caso, ellos agrupan todas estas medidas en paquetes segundos y ven que esta aplicación de estos paquetes pueden permitir que el trabajo en equipo quirúrgico, tanto a nivel de protocolos, control o seguimiento, es más fácil si se sigue la implementación y el apego a estos paquetes. Y finalmente, el objetivo general es disminuir la tasa de infección postoperatoria. Se requiere entonces que en cualquiera de las dimensiones de la calidad, los temas prioritarios en cuanto a seguridad de la atención y calidad de la atención que hemos revisado en los módulos previos, se requiere que todo este conocimiento se transforme en acciones, que se sepa traducir en acciones. ¿Por qué? Porque a pesar de la buena evidencia hay dificultades en realizar cambios en la práctica que mejore la calidad y la seguridad de la atención. La traducción de este conocimiento necesita ocurrir dentro de los sistemas de salud, dentro de sus instituciones y dentro de los establecimientos para mejorar, robustecer, eficientar y sobre todo favorecer la implementación, la adaptación y la aceptación por todos los actores en la organización. Esto implica un abordaje integrado para traducir la información en la práctica. Ello implica un enfoque en los sistemas en lugar de la atención solo de un paciente a nivel individual. Requiere involucrar equipos transdisciplinarios para liderar los proyectos de mejora. Que se cree apoyo para el trabajo técnico. Que se alienten las adaptaciones necesarias a las intervenciones para hacerlas cada vez más eficientes. Que se cree una cultura de colaboración entre todos los actores. Y el modelo que se ha utilizado de manera más frecuente es el modelo de mejora del Instituto de Mejoramiento de la Calidad, que se basa en lo que queremos lograr, cómo sabremos que el cambio es una mejora, qué cambios queremos lograr para eso. Y la primera fase es planear, la segunda fase es hacer según lo planificado,
La tercera fase es verificar lo que hemos hecho y la cuarta fase es tomar acción, es decir, el plan do, study y act. Lograr traducir este conocimiento implica la formación de equipos para la mejora continua. Esto implica equipos eficaces que incluyen integrantes al menos de los tres tipos de pericia que se requieren para hacer un equipo de alto rendimiento en calidad y seguridad, que es decir, una persona que tenga liderazgo dentro del sistema, personas que tengan pericia técnica y personas que tengan liderazgo operativo. Un ejemplo de la integración de este equipo de alto desempeño para la calidad y la seguridad de la atención es, por ejemplo, el líder de equipo puede ser un médico, jefe del comité de farmacia, gestor de calidad, etcétera. El liderazgo técnico puede estar a nivel de directores, de farmacéuticos, de jefes de servicio. El liderazgo operativo pueden ser enfermeros, médicos, instrumentistas, otro personal y otros miembros del equipo como los encargados del quirófano, encargados de enseñanza, informática, mantenimiento, servicios generales, etc. Y la estrategia que menciona Pronopost en 2008, la estrategia para traducir la evidencia en práctica incluye estas fases. Primero, resumir la evidencia. ¿Qué evidencia hay? Después, identificar las barreras locales para implementar esta intervención. En el siguiente paso, medir el desempeño. Finalmente, asegurar que todos los pacientes reciban la intervención. Y esto se logra a través de las 4 Es, que traducidas al español significa involucrar, educar, ejecutar y evaluar. Y sobre todo este proceso debe adaptarse a cada establecimiento teniendo en cuenta la cultura local y los recursos disponibles. Y finalmente, todos estos cambios a nivel de cultura organizacional para la calidad, a nivel de madurez y de implementación, de la implementación del modelo de gestión de la calidad, y a nivel de la implementación y maduración de una cultura de seguridad de la atención, implican que se promuevan cambios organizacionales. Y estos cambios organizacionales deben estar favorecidos por los líderes y deben de adecuarse todas las veces necesarias que se requieran para que la organización sea cada vez más eficiente y logre un mayor nivel de calidad y seguridad de la atención. Muchas gracias.